Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien, Hugo. Hola, sí, se escucha bien, sí. Buenísimo, qué bueno eso. Gracias por participar nuevamente. Nos encontramos en el ciclo de formación continua en práctica jurídica. Es la jornada número 15. Esta vez va a tratar sobre amparo de salud. Nos acompaña el doctor Lautaro Ezequiel Pitier, docente universitario, docente de la casa, por supuesto, gran amigo con quien hemos compartido muchos momentos cercanos y un gran profesional. También es el director de Asuntos Jurídicos de la facultad, así que es un tipo que sabe muchísimo y tiene una larga trayectoria. Así que les va a saber explicar muy bien las cosas. Se está riendo. No, no te rías, es cierto. Es cierto, cuando sos bueno, es bueno que alguien te lo diga. Y vos sos bueno. Bueno, gracias. Les aviso, el link de asistencia lo vamos a estar pasando ahora, en 5 minutos. Y respecto de los PPT anteriores, que varios estuvieron mandando mensajes, les avisamos que lo hemos enviado tanto por mail como por WhatsApp. Si a alguno no le llegó, porque ponga su número de teléfono con nombre y apellido en el chat o en el formulario de asistencia si quieren y que nos avisen de ello, así se lo mandamos. Sin más, les agradezco por estar y le doy la palabra al doctor Pitier. Bueno, muchas gracias al doctor Hugo Villamayor. Lo conozco desde que era alumno. Es un placer también verlo ahora crecer como graduado y colaborando en la organización de este ciclo de charlas donde me han convocado. También tengo que agradecer obligadamente a la decana de la facultad, que es la que me acercó la invitación de la gente de graduados. Me parece que estas actividades son fundamentales. Uno, durante el transcurso de la cursada, de la carrera, piensa que la carrera termina cuando recibe el título y en realidad ahí comienza. En el batallar de nuestras tareas como profesionales, nos encontramos con que el lugar de trabajo al que llamamos estudio es la verdadera cocina de ideas, donde aparecen un montón de problemáticas que no se presentaron quizás en las aulas, que no se ensayaron sus soluciones, y esta puede ser, la temática de hoy, amparos de salud, puede ser una de las problemáticas que pueden aparecer y que pueden generarnos algún problema a la hora del desarrollo de esta herramienta que, como vamos a ver hoy, tiene algunas particularidades. Todas las acciones en el derecho tienen sus particularidades, pero esta toca temas sensibles porque son problemas humanos, problemas que no tienen que ver muchas veces con el patrimonio, con el ejercicio de acciones patrimoniales, sino que tiene que ver con el desarrollo de la calidad de vida de las personas. Yo tengo que ponerlos un poco en contexto. Por un lado, de cuál es la situación en materia de amparos en la Argentina y del sistema de salud, que es necesario entender para poder entender cuál es la acción que llevamos adelante como abogados cuando trabajamos en temas de salud. Las tareas como abogados en materia de salud pueden ser diversas, desde el asesoramiento de una obra social, una prepaga, hasta la acción concreta de tener que litigar para conseguir una prestación médica, para conseguir una cobertura en materia de salud. Y lamentablemente muchas veces en el estudio de los distintos temas que abarcan la carrera de abogacía, eh, no se trabajan estos temas. Y yo les voy a contar mi experiencia profesional, que fue la del primer amparo que realicé. Para esto tengo que contar una historia muy breve que normalmente cuenta mi padre en alguna sobremesa familiar. Cuando tenía aproximadamente 6 años, tuve un infarto de noche. Y mi padre, que era socorrista en la Cruz Roja, me auxilió, trató de reanimarme, no lo logró. Y corrió en ese momento, yo vivo en Temperley, ahora actualmente, en ese momento también, corrió para lo que era en ese momento un sanatorio que estaba a la vuelta de mi casa, la clínica Temperley, y en vez de correr hacia el lado de la clínica, corrió hacia la esquina opuesta, en donde había una médica recién llegada que tenía su consultorio instalado en el barrio allí. Esa médica me reanimó y me salvó la vida. Gracias a ella estoy aquí.
Pero años después, cuando me recibí, puse mi estudio. Yo venía trabajando en estudios jurídicos, que ninguno hacía este tipo de acciones, salvo en el corralito, acciones de amparo, que tienen que ver con un contenido patrimonial. Yo creía, un especialista en amparos. Ahora, amparos de salud, no había hecho ninguno. Y toca a mi puerta una mujer chiquitita, en ese momento bajita. Para mí, no la reconocí inmediatamente. Al poco de hablar con ella, me di cuenta que era la doctora Georgina Lloveras. Georgina fue la médica que me había salvado a mí. Y en ese momento, muy mal de salud, necesitaba una intervención quirúrgica que Guioma le estaba negando en la Fundación Favaloro, uno de los sanatorios más importantes de la República Argentina, de prestigio internacional. Ella había tenido toda su atención médica allí, en la Fundación Favaloro, había trabajado con Favaloro como médica rural, y ahí, siendo médica rural, había contraído una enfermedad terrible que es el mal de Chagas. Gracias a ese mal de Chagas tenía una cardiopatía muy compleja que necesitaba una urgente intervención médica, y que yo tenía que conseguir que Guioma autorizara su cobertura en ese sanatorio. Rápidamente me puse a intentar ensayar una acción de amparo. Y ante esa situación tenía un compromiso personal. Ya no era solamente un desafío profesional, sino que necesitaba auxiliar a quien me había auxiliado a mí. Entonces tenía un compromiso muy importante. Ya en ese momento, hacía años que era ayudante de cátedra de Derechos Humanos. Algunos seguramente lo debo haber tenido como alumno. No los recuerdo a todos, están todos muy cambiados, ahora son señores profesionales, pero otros sí los estoy reconociendo en el acto. Y seguramente les debo haber contado un fragmento de esta historia. Y entonces empecé a pensar que no sabía muy bien cuál era la protección que tenía constitucionalmente el derecho a la salud, ¿no? Uno piensa en el derecho a la salud y piensa en un concepto muy amplio. ¿Qué es la salud? ¿No? ¿Cómo está protegida la salud en nuestra Constitución? Porque eso implica entender qué es la acción que estamos intentando, ¿no? Y en ese contexto tenemos que entender que el sistema de salud en la Argentina debería ser, como ven en la pantalla, no sé si creo que en Zoom lo están viendo también, una pirámide. Una pirámide que necesita, que requiere de mucha gente sana, joven, que pague una cuota que sostenga el sistema, y un grupo más reducido de gente mayor, vieja, que está enferma y que por el pago de una cuota que se va a debitar de su salario o de una cuota médico-asistencial, va a garantizarnos la salud cuando ésta nos falte. Y en ese contexto tenemos que pensar que esto no está funcionando del todo así. La pandemia a nosotros nos vino a exponer en nuestras vulnerabilidades. Descubrimos que la salud podía ser también algo muy, nos podía reducir a un pánico que podía realmente afectar nuestras vidas, terminar con nuestras vidas abruptamente o dejarnos en un estado de salud muy deteriorado, y que el sistema podía no responder. Ahora, a nosotros nos habían prometido que si nuestra salud nos faltaba, por la cuota que pagábamos teníamos garantizada esa salud. Y que si no, había un señor, que era el señor Estado, que nos iba a brindar subsidiariamente ese servicio. Porque en primer lugar tendremos que entender que la salud es un servicio público. Y como tal, es un servicio que está garantizado por el Estado, pero que no es fácilmente entendible cómo está regulado si no entendemos a qué generación de derechos pertenece. Es un grupo de derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación. La particularidad que tenían estos derechos era que el Estado tenía que hacer cosas, intervenir
para garantizar el alcance igualitario de estos derechos, generar políticas públicas, es decir, hacer cosas para garantizar, para llevar el derecho a cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestras vidas. Y entonces, en condiciones normales, el crecimiento vegetativo de una sociedad no siempre, digamos, el aumento de la población se ve acompañado por el progreso económico. Y entonces lo que puede pasar es que el sistema empiece a tener algunas falencias por falta de financiamiento. Es decir, que la pirámide empiece a transformarse en un cubo, en donde tengamos mucha gente enferma o, si no es tanta la gente enferma, poca gente que puede pagar el acceso al sistema de salud. Empleo no registrado muy alto, informalidad en el trabajo, gente que no puede acceder al pago de una cuota porque la cuota va creciendo en razón del aumento del costo de las prestaciones, y entonces empieza a aparecer algunos problemas cuando el déficit financiero de la obra social y la prepaga aparece, empieza a hacerse presente. Entonces, el sector privado, que es el que primordialmente está dando el servicio, se ve afectado. Y en esa afectación empieza a pedalear prestaciones, a patear el tiempo en las coberturas, a recurrir al sistema financiero para financiarse, para contener recursos que puedan pagar las prestaciones, a alterar el precio, marcando por su posición dominante la cuota o el costo de las prestaciones, y empieza a aparecer también otro fenómeno que está presente solo en el sistema de salud, en cuanto a lo que tiene que ver con los prestadores de salud. Ustedes saben que por las leyes de ejercicio profesional, tanto médico como farmacéutico, el que prescribe no puede vender medicamentos. Por lo tanto, un médico no puede ser dueño de una farmacia, según la ley de ejercicio profesional. Ahora, un farmacéutico tampoco puede ejercer la medicina. Ahora, una prepaga puede ser, o una obra social, dueña de un sanatorio. Y eso hace que la posición dominante determine, por ejemplo, el costo de las prestaciones. Y ante la imposibilidad de cubrir esas prestaciones, empiezan a variar los costos. Y al variar los costos y al fijarse precios inferiores a los que realmente sale una práctica médica, encontramos que un profesional, y alguno debe tener la referencia de algún médico, cobra muy poco, sin embargo trabaja todo el día para una empresa que no está pagándole el precio justo por la prestación que está realizando. Entonces empiezan a aparecer los famosos copagos, ¿no? Entonces el copago hace que la prepaga se transforme en una pospaga y que el sistema, en su déficit, para cubrirse, empiece a tener falencias. Vamos a encontrar la demora en los tratamientos, la demora en la cobertura, la demora o la negativa en cubrir el tratamiento porque total alguien lo va a cubrir. En este caso, ¿quién va a ser? El Estado. A esta complejidad de la situación de contexto al cual no me quiero detener mucho, pero que sí es una realidad que cada vez va creciendo más en el sistema, y lo que va a hacer entonces es afectar la calidad de la prestación de servicios y va a aumentar la litigiosidad, empieza a aparecer esto de transformar una pirámide en un cubo, que el sistema empieza a financiarse y empiezan a aparecer la creciente litigiosidad en materia de salud. Y empieza a aparecer esta idea de realizar una acción de amparo. Prácticamente incluso el prestador de salud le sugiere al futuro cliente de ustedes haga un amparo. Le dice en voz baja, ¿por qué no hace un amparo? El médico que lo está atendiendo le dice, no le cubre el tratamiento, ¿por qué no hace un amparo? Y empieza a aparecer esta idea que hay que hacer un amparo y que ese amparo va a ser la solución
al problema que tiene la persona, que es la falta de cobertura concretamente, la no cobertura de la prestación o la denegatoria de un servicio. Un servicio que es el servicio de salud. Y el amparo entonces va a aparecer con estas problemáticas para el profesional. ¿Por qué y para qué un amparo? ¿Qué voy a conseguir con un amparo? ¿Cuándo voy a presentar un amparo? ¿Cómo? Y si es negocio para mí realizar un amparo. Ahora bien, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar el por qué y el para qué un amparo. Si el amparo como acción en judicial va a ser la que va a garantizar, va a ser la única que va a garantizar la cobertura de la prestación de ese servicio que está fallando. Y en esto hay que entender que los pasos que vamos a trabajar pueden servir como estrategia no solo para tener el éxito en cuanto al éxito jurídico de tener una sentencia que ordene la cobertura de acuerdo a lo que estamos solicitando, sino en lograr tener la prestación. Tenemos que preguntarnos como profesional si lo que queremos es una magnífica sentencia que genere jurisprudencia, como me pasó en el caso de Georgina Lloveras, con la que tuve una sentencia de la Corte en ese momento, o si lo que quiero es que la persona tenga acceso a su derecho de la salud y concretamente se realice la cobertura que se está solicitando. Esto me lo tengo que preguntar, ¿sí? Porque en el medio está la persona y estamos obligados a asistir a la persona y a que concretamente llegue el medicamento de alto precio que estoy solicitando, la práctica médica que estoy solicitando y por qué la estoy solicitando y cuál es la exigibilidad que tiene esa práctica o esa medicación que estoy solicitando. Vamos a ver algunos casos concretos de coberturas que pueden solicitarse y les voy a decir dónde tienen que ir a buscar a la persona en los casos concretos ante la acción judicial. La acción de amparo, como ustedes saben, es un proceso judicial iniciado por el agraviado para proteger derechos fundamentales frente a actos u omisiones, tanto de autoridades públicas como de particulares. Y ahí empieza a aparecer esto de los prestadores de salud. En particular, lo que tenemos en este servicio público es que los actores principales son personas jurídicas, las obras sociales y las prepagas. Ahora, las obras sociales aparecen en la Argentina como un prestador de salud ante las falencias en el servicio de prestación de salud del propio Estado. Y las prepagas también aparecen en el mercado con la misma finalidad, pero ya para cubrir los déficits de atención ¿de quién? De las obras sociales. Muy bien. Entonces, como ustedes mismos señalan, más protección va a haber en este caso porque es un servicio público y estoy reclamando a el agente que tiene que garantizar la salud en nombre del Estado, como un servicio público que es, y si no lo logro a través del contrato, les estoy adelantando la solución, que une al particular con la obra social o la prepaga, lo voy a hacer a través del gran contrato que tiene la persona con el Estado, que está en la normativa que ampara al individuo. Vamos a ir viendo y desgranando esto. Pero hasta acá está claro las preguntas que vamos a resolver y que deberíamos preguntarnos al ejercer la acción. ¿Por qué? ¿Por qué un amparo? ¿Para qué un amparo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué negocio tengo yo? Porque en lo que tengo que preocuparme yo es de sostener este servicio que voy a brindar. Tengo que garantizar mi sustentabilidad también, porque soy un actor privado que estoy colaborando con el servicio de justicia. Muchas veces de eso se olvida la gente cuando habla de los abogados, ¿no? Esto de los abogados. El mundo sería fantástico sin abogados, ¿les parece? Ante cada acto de injusticia hubo un abogado. Yo siempre pienso, cuando estudiaban ustedes en los casos Siri-Cot, ¿les hablaron de quiénes fueron los abogados que interpusieron las acciones?
porque no fueron creaciones pretorianas de los jueces, fueron creaciones de los abogados, que ejercieron las acciones antes de que existieran las leyes que regularan o que reconocieran el derecho a un amparo o a un habeas corpus. Entonces, acá estamos nosotros para también crear el derecho. Así que bueno, empecemos con este desafío y les propongo este contrato pedagógico. Les decía, el amparo puede ser tanto por una acción, una omisión, puede ser un recurso o puede ser una acción. Nosotros vamos a trabajar con la acción de amparo, porque el recurso, si bien el título de la clase de hoy hablaba de recurso de amparo, en realidad nosotros lo que vamos a trabajar es la acción de amparo. El recurso aparece como la revisión de una acción ya realizada. Es la instancia en la cual yo voy a apelar ya una decisión tomada. En cambio, la acción, hay un acto que va a ser revisado judicialmente o ante la acción u omisión del Estado o de particulares. Vamos a trabajarlo esto, ¿no? Pero la acción es un proceso judicial iniciado por el agraviado para proteger derechos fundamentales frente a actos u omisiones de autoridades o particulares que violen o amenacen un derecho fundamental. Mientras que el recurso se interpone para impugnar una resolución judicial firme que se considera violatoria de derechos fundamentales. Dejamos por un lado, otro día trabajamos el recurso, hoy vamos a trabajar la acción de amparo, amparos de salud. Entonces, retomamos la idea. Ante la negativa, la demora en la cobertura médica necesaria, los amparos de salud son la vía rápida y efectiva para garantizar el acceso a tratamientos o prestaciones médicas. ¿Y en qué parte de la Constitución vamos a sustentar esta acción que vamos a llevar adelante? Y eso me pregunté yo cuando se fue Georgina ese día de mi estudio. Pregunté, ¿dónde yo había visto, dónde había trabajado el derecho a la salud? Bueno, hay un artículo que aparece con los nuevos derechos y garantías de la Constitución, que es el artículo 42. Un artículo interesante y que seguramente deben haber trabajado cuando vieron derechos del consumo, derechos de los consumidores. El derecho a la salud es un derecho que está sustentado en la Argentina y regulado dentro del artículo 42. Y habla este artículo de los consumidores usuarios de bienes y servicios. Recordemos, la salud, habíamos adelantado, era un servicio público. En la relación de consumo, tienen derecho a la protección de la salud, la seguridad e intereses económicos, a una información adecuada, veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Es decir, que la Constitución enmarca este contrato de salud como una relación de consumo. ¿Esto qué implica para todos nosotros y concretamente para la acción que vamos a desarrollar? Que necesitamos de la regulación de este servicio. Porque la medida de lo que vamos a reclamar es la medida, va a estar dada, mejor dicho, por lo que el Estado regule que puede contratarse, que esté en el comercio, que sea una prestación médica aceptada, que sea un medicamento probado, autorizado, y que además la prestadora de servicio esté obligada a darme ese medicamento, a darme ese servicio en virtud de un contrato que está regulado. Recordemos, si es un servicio público, la materia contractual de ese contrato concreto está regulada por el Estado. Las condiciones de ese servicio van a estar reguladas por el Estado. No es que la prepaga redacta un contrato sin tener en cuenta ninguna norma. No, todo lo que cubre como piso, toda obra social, está regulado y garantizado por el Estado. Es decir, que va a haber una norma que va a obligarlo a esa prestadora de servicio, a ese prestador de servicio, a esa obra social, a esa prepaga, a brindar ese servicio, a incluir dentro de su plan médico ese servicio. ¿Hasta acá estamos claros?
Avanzamos entonces. Lo interesante de esto, que nos toca a nosotros, es las consecuencias de estar regulado en este artículo 42. Se garantiza la protección frente a riesgos que deriven del consumo. Entonces, el que presta el servicio va a tener que garantizarme todos los riesgos o contingencias derivadas del consumo del servicio. ¿Y esto qué implica? Para obras sociales, medicamentos, que estos no pongan en peligro a las personas. Pensemos, por ejemplo, en la crisis que hubo hace algunos días por el tema de la autorización de algunos medicamentos por un organismo público, el ANMAT, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el consumo también de alimentos? Medicamentos, alimentos que tienen una regulación, que tienen una exigencia y que además, en el caso de los servicios de salud, tienen que estar establecidos en una norma regulatoria que ya vamos a ver. El derecho a la información adecuada y eficaz. Los consumidores tienen que recibir esta información, tiene que estar en algún lado esta información. Por eso cuando contratamos una prepaga o un servicio, nos detallan el plan que estamos contratando. No porque sean buenos solamente, sino porque están obligados a informar cuál es la cobertura que voy a tener, qué es lo que estoy contratando. Y todos los contratos van a tener una base única que va a constituir el piso de ese contrato y de todos los contratos del sistema de salud. La intervención estatal. Todas las obras sociales y prepagas están controladas por un organismo, la Superintendencia de Salud. Vamos a ver que una de las opciones previas al amparo va a ser la intervención de la Superintendencia de Salud. Algo que en algunos casos puede ser eficiente. Yo lo recomiendo, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que agotar la vía administrativa, vamos a ver que tenemos que constituir en mora a la gente que presta el servicio de salud, al que le estoy reclamando un medicamento, una intervención quirúrgica, en la cual esté obligada un tratamiento médico, pero voy a tener que agotar la vía administrativa. Y dentro de las opciones que tengo, puedo utilizar como herramienta la de la intervención de la Superintendencia de Salud, que va a sancionar a la empresa en caso de incumplimiento contractual, pero que me va a servir como un instrumento de presión para lograr lo que en definitiva quiero, restablecer el derecho a la salud de la persona que se le está denegando un tratamiento, una prestación médica, su derecho a la salud, a su integridad física, en definitiva, a su vida, a su calidad de vida. Sí. A veces no hay tiempo y vamos a ver, la compañera, la colega preconsulta si no hay tiempo. Esto lo digo para los que están en Zoom. Bien, es una muy buena pregunta. A veces no tengo la opción de agotar la vía administrativa. Vamos a ver que podemos realizar la acción de amparo. Lo que quiero decir es que a veces pensemos que la persona en su estado de vulnerabilidad, porque está preocupada muchas veces por lo que le está pasando concretamente, cómo está afectada su salud en concreto, no ha hecho un reclamo eficiente frente a la obra social o la prepaga. Y el profesional, el colega, la tarea que va a realizar es conducir ese reclamo, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos solo tener una sentencia o queremos, además de tener un trabajo sustentable y cobrar nuestros honorarios por la tarea que vamos a realizar, porque sí es rentable este trabajo, quiero decir, tenemos que restablecer este derecho que está siendo denegado? Y es algo urgente, es algo básico, es algo fundamental. Es un derecho fundamental el derecho a la salud. Es un derecho constitucional, pero que está amparado en las normas internacionales. Estas primeras 4 consecuencias, 2 fallos muy interesantes que vamos a retomar después, pero quiero presentarlos ahora para temas de enfermedades crónicas. Asociación Bengalis y otros contra Estado Nacional, Corte Suprema, año 2000.
Nombro la jurisprudencia y por ahí en algún otro momento vuelvo a retomar alguna jurisprudencia porque estamos viendo afectados muchas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio profesional por la invasión de la inteligencia artificial. Hace poco me han pasado un fallo de la Cámara de Morón, en donde un colega cita y funda un recurso de apelación en fallos que consiguió de la inteligencia artificial. Esto genera muchas consecuencias en el desarrollo, no solo la vergüenza que puede tener un profesional cuando recibe una notificación donde le deniegan un recurso solo porque fundó el recurso en una jurisprudencia inexistente, sino porque lo que hacemos es hacer menos efectivo el ejercicio del derecho de una persona, ¿no? Que está, en este caso, con una patología, con una enfermedad crónica y que necesita de manera urgente, como puede ser la intervención de la compañera recién, que no tiene tiempo para perder en una mala acción judicial. Entonces, estos dos fallos tenemos Asociación Bengalis y otros contra Estado Nacional del año 2000. La Corte utilizó el artículo 42 para exigir al Estado que garantice el acceso a medicamentos y tratamientos para personas con VIH-Sida. Vamos a ver que todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas mayormente está cubierto por el Programa Médico Obligatorio de Salud. Vamos a ver la resolución hoy, pero ya les adelanto que tiene una cobertura del 100% este tratamiento, que hoy en los hospitales públicos es difícil de tener. Campodónico de Bebacua, del año 2000, también reconoció la obligación del Estado de garantizar la cobertura médica a un menor en situación de vulnerabilidad vinculado al derecho a la salud con normas constitucionales y tratados internacionales. El artículo 42 entonces protege la salud de los consumidores usuarios, obligando al Estado a garantizar que los bienes y servicios no sean nocivos, que existe información adecuada, que se respete la seguridad sanitaria. Constituye la puerta constitucional directa para exigir el derecho a la salud en contextos de consumo y de servicios médicos. Acá, el artículo 42 lo vamos a poder empezar ahora sí relacionar con otras protecciones constitucionales. El derecho a la seguridad social contiene dentro de la génesis de la seguridad social al derecho a la salud, porque el derecho a la seguridad social implica que este aporte solidario que hago al servicio de salud implica que yo estoy financiando un sistema de protección, de prestaciones concretas de salud y de seguridad social al, por ejemplo, trabajar en blanco. ¿Qué pasa cuando decrece el empleo en blanco? Tenemos desfinanciado este sistema. Y entonces ahí empiezan a aparecer más clientes nuestros que nos van a estar golpeando la puerta del estudio para restablecer derechos, porque esta misma bicicleta que el sistema fabrica perjudica la calidad de la prestación del servicio de salud. Dijimos el artículo 14 bis, el 42, el 75, inciso 22, no incorpora nada. Esto lo saqué del libro de Manili a propósito. Los tratados no se incorporaron a la Constitución, sino que fueron jerarquizados a la Constitución. Es decir, no forman parte de la Constitución, sino que son complementarios de la Constitución. Fueron jerarquizados. ¿Esto qué implica? Que hay tratados internacionales, como todos los de segunda generación, que tienen jerarquía constitucional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se los voy a dejar en el PowerPoint, quédense tranquilos, pueden anotar, pero también quédense tranquilos que va a estar todo esto respaldado en la documentación que van a recibir. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza un acceso igualitario a los servicios de salud. Pero claro, esta protección a la salud de los tratados va a estar dada por los recursos que pueda disponer el Estado. No todos los estados que forman parte de esos tratados internacionales tienen el mismo nivel de alcance del derecho a la salud. De hecho, Argentina es uno de los sistemas de salud más robustos del sistema americano en la región.
no solo por su protección constitucional, sino por la calidad de la salud que existe en la Argentina. La protección a la salud en la Argentina es muy fuerte y eso nos trae a nosotros una ventaja a la hora de reclamar, porque hay un principio del derecho internacional que se aplica para este caso y que pueden citar ustedes cuando ejerzan una acción. Cuando se deniega o se desregula, a lo que está muy de moda en este momento, una prestación y por lo tanto se la deja de tener como obligatoria, esto afectaría un principio del derecho internacional que seguro deben recordar, que es la no regresividad. Acá me hacen sí con la cabeza para los que no están viendo, a los que están presentes. La no regresividad implica que los derechos humanos son siempre progresivos, van hacia el mayor alcance y que una vez reconocidos no puede retrotraerse. Es decir, todo lo que se consigue y se conquista como derecho y se reconoce de manera positiva, en el derecho positivo, no se puede luego olvidar, no se puede retrotraer. Por lo tanto, el alcance de derechos tiene que ir siempre a más, nunca a menos. Si yo desregulo un servicio como el de salud, quitando prestaciones médicas, vuelvo a decir, un tema que está de moda, derogar un conjunto de resoluciones que a lo mejor cubrían la prestación de un servicio. Ahora, por ejemplo, se habla de eliminar o de derogar la ley de electrodependientes, que si bien no tiene que ver directamente con los agentes prestadores de salud, sí tiene que ver con EDESUR. Esto que puede ser un amparo que pueden llegar a tener que presentar, bueno, tenemos el principio de no regresividad, la norma, que era una ley, que es la ley de electrodependientes, y luego tenemos la no retroactividad. Si la derogás, ojo, porque la no regresividad implicaría que vos violás derechos humanos. ¿A través de qué? ¿Qué violás? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. La Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Tratados que tienen jerarquía constitucional y que fueron logrando que el Estado se obliga a más, no a menos. Esto para ir adelantando. Presentados los tratados, que son estos documentos jerarquizados por nuestros constituyentes en la última reforma constitucional, tenemos entonces el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12, derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud física y mental. La Convención Americana, el artículo 26, contiene este principio, el de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud. Derechos del niño, ¿no? Cuando tenga un niño en un amparo que va a estar representado por sus representantes naturales, ¿quiénes son? Los padres que van a representarlo, que son más los titulares en general de la obra social o de la prepaga y que tienen al menor como uno de los protegidos por el plan médico que contrataron. Con el plan médico que contrataron, hay una colación en este momento, el ruido que se siente es ese, y cómo no, hay que festejarlo. Implica que el derecho al niño tiene el más alto nivel posible de salud. Aquí hay una protección especial. Vamos a verla un poco más adelante. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aquí hay una protección especial porque es el de la no discriminación y el de tratar de incluir apoyos que permitan la garantía de la salud igualitaria también para las personas con discapacidad. Y acá, bueno, en la Argentina las obras sociales prepagas deben garantizar un conjunto de prestaciones obligatorias que son este famoso programa médico obligatorio de salud que les enuncié antes. Este programa médico obligatorio es una resolución que contiene un montón de prestaciones y coberturas que van a estar garantizadas por el sistema de salud en la Argentina. Tiene lo que yo digo lo básico, pero lo básico en la Argentina es muy amplio y es mucho. Vamos a encontrar ahí y van a encontrar algunas sorpresas si no lo conocen. El conjunto de prestaciones básicas médicas de las obras sociales y prepagas, es decir, que todas van a tener esto como obligatorio, van a tener esta cobertura mínima para sus afiliados. ¿Se creó para qué?
para garantizar un sistema igualitario en la internación, en las prácticas médicas, en tratamientos oncológicos, en temas de salud mental, en cobertura de medicamentos, en garantizar un nivel esencial de atención a la salud, un sistema nacional de seguro de salud que lo establecen las leyes. Acá les presento la resolución del programa médico. Tiene un anexo 1, que determina la cobertura básica que van a brindar todos los agentes de salud, prepaga u obra social. Todos están incluidos acá. El catálogo de prestaciones. Yo voy a tener todas las prestaciones que no estén contenidas en leyes especiales. ¿Sí? Hay leyes especiales para determinadas enfermedades, por ejemplo, diabetes. ¿Sí? Van a tener temas como medicamentos de alto precio que tiene una ley específica. ¿No? Vamos a tener distintas prestaciones que van a tener leyes específicas. Ahora las vamos a ver. Un formulario terapéutico, que es el anexo 3, y el anexo 4, que es el más importante en cuanto al sistema, que es el de medicamentos y precios de referencia. Esto periódicamente está actualizándose, pero cuando nosotros tendemos a la desregulación, ¿qué es lo que empieza a faltar en este sistema? Los precios, medicamentos, no se incluyen medicamentos, se demora la autorización de un medicamento que a lo mejor cura una enfermedad o que trata una enfermedad crónica o que es mejor que otro medicamento que a lo mejor trae alguna contraindicación para algunas patologías, y entonces ahí empieza a aparecer nuestro trabajo de inteligencia de tratar de ver cómo hacer que esto sea obligatorio, ¿no? Pero necesitamos de la regulación. Necesitamos de la regulación. Nuestro trabajo va a requerir que exista una norma que obligue a la prepaga o a la obra social ¿a qué? A brindar este servicio. Y si no lo dice este programa médico obligatorio, lo va a tener que decir el contrato, pero de algún lado voy a tener que sacar el sustento de mi reclamo. O es la norma propiamente dicha que obliga concretamente a esa práctica médica, a la que se otorgue la cobertura de una medicación, etcétera, etcétera. Lo tiene que tener o el contrato o la norma específica que va a tener que obligar a brindarme este tema. Y acá yo les traje un cuadro que me llevó bastante tiempo hacerlo, pero podrían prácticamente esto sacarlo ustedes del programa médico obligatorio o de las distintas leyes que cubren patologías o enfermedades especiales. Acá podemos ver algunas. Por ejemplo, medicamentos para enfermedades crónicas prevalentes. Ahí tenemos hipertensión, asma, EPOC, cardiopatías, con una cobertura del 100% del PMO. Voy a tener que ver específicamente la patología y consultar el PMO que esté vigente en ese momento, ¿no? Diabetes, la 23753, VIH y hepatitis, la 23798 y la 27675. El cáncer están en PMO, discapacidad 24901, epilepsia, la 25404, enfermedades poco frecuentes, la 26689. Háganme acordar que les recuerde algo. Enfermedad celíaca, la 26588, salud mental, 26657, y después tenemos qué cobertura tiene, del 100%, pero ¿de qué? Porque ahí es donde también tengo que ver. La cobertura en tratamientos crónicos, la cobertura en psicoterapia, la cobertura, tengo que ver qué es la cobertura que está garantizando, o el contrato propiamente dicho, el plan al que accedió nuestro cliente y la prestación básica del PMO, que es lo que tenemos como obligatorio para todos en común. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Los que están en Zoom no veo que hagan ningún comentario, pero de todas maneras al final vamos a dejar un espacio para preguntas. Vamos concretamente, llegamos al amparo, ¿no? ¿Cuándo se presenta un amparo? Algunos creen que hay un plazo, y esto deriva de la ley de amparo. La ley sí establece un plazo, pero cuando
la Constitución se reforma en el 94, no incluye un plazo. Y esta es una herramienta que nosotros podemos tener, porque a veces el reclamo ante la obra social se hace y se estira en el tiempo este plazo, porque a lo mejor hay alguna promesa del prestador, bueno, está demorado, el medicamento no entra al país, excusas que pueden suceder. Pensemos que algunos medicamentos de alto precio son licitados por el Estado, es decir, el Estado los compra de manera anticipada y luego los distribuye a las obras sociales o al propio sistema de salud. Entonces esto sucede de que haya una demora. Muchas veces esta demora no es justificada, el medicamento está, la obra social lo tiene, pero elige ante la escasez del medicamento cuándo lo va a otorgar. Y demora la entrega del medicamento, lo cual deteriora el estado de salud de las personas. Pensemos que en definitiva se está jugando con la salud de nuestro cliente en este caso. Pero esto sucede. Hay un incumplimiento por parte de la obra social, prepaga, Estado nacional o provincial, la negativa de coberturas de medicamento, como ejemplo, los tratamientos, el aumento de las cuotas, otro amparo que hubo en este último tiempo, a partir del megadecreto y el inicio de la desregulación del Estado, lo que encontramos es el aumento exponencial de la cuota médica. Gente que cambiaba de planes sin medir la consecuencia de cambiar, pero no lo podía solventar, si era una prepaga. Si tenía una prepaga dentro de su trabajo, volvió a la obra social que le daba su propio empleo, entonces ajustó también su medida al derecho a la salud, porque esto en definitiva es un contrato, y entonces hay menos coberturas, pero tenemos una base bastante amplia, quiero decir, ¿no? Si uno lo compara con la región, por ejemplo, México cuando reformó su constitución, copió nuestro programa médico obligatorio, y también el programa federal de salud, que es otro programa que tiene algunas coberturas o contingencias básicas en temas de atención en sanatorios públicos, ¿no? Pero bueno, eso, piensen que es un sistema sólido dentro de la región, para nosotros a lo mejor puede ser deficiente, porque encontramos en el ejercicio diario muchas deficiencias, pero sí es un programa para la región muy sólido, que tiene una amplia cobertura, lo cual hace que también tengamos muchas más exigencias nosotros como usuarios de este servicio. Agotamiento de la vía administrativa. ¿Tenemos que agotar la vía administrativa? Sí. ¿Hay excepciones? Sí. La urgencia, una urgencia que tengo que justificar. Y tengo que justificar de tal manera en la acción que voy a construir que no debo dejar a dudas de que esa cobertura necesita ser tratada y autorizada en tiempo, porque eso va a deteriorar la salud de la persona o la integridad de la persona por la cual estoy reclamando y ejerciendo la acción. Y eso tiene que estar claro en la petición que voy a realizar. Sin perjuicio de ello, la Constitución en mora tiene que estar, que no es el reclamo administrativo, es decirle a la obra social: vos estás obligado a realizar esta cobertura, te estoy intimando a que la realices formalmente y te estoy dando un plazo para que cubras esta contingencia de la cual estás obligado. Eso es constituir en mora a un prestador de un servicio. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahora vamos a llegar ahí, despacito vamos a lograr realizar este reclamo. Agotar la vía administrativa, entonces tengo que intimar, tengo que realizar el reclamo administrativo, tengo que constituir en mora, y cuando constituyo en mora a la prepaga o a la obra social, debo decirles que en el último tiempo el aumento no está tanto en las obras sociales, sino en las prepagas. Las prepagas son, y las de más alta gama, son las que más incumplen con las prestaciones básicas, no con las prestaciones poco frecuentes, con las prestaciones básicas. No se trata de autorizar la cobertura de un tratamiento estético, ¿no? Se trata de garantizar, por ejemplo, la prestación, la cobertura de un medicamento oncológico que está en el PMO. ¿Sí? Entonces, no pensemos en una situación de vulnerabilidad únicamente, que sí les va a aparecer gente que no tiene recursos, ni siquiera para litigar, y necesita la acción.
pero hay mucho aumento de litigiosidad en coberturas de tratamientos muy caros. Piensen, por ejemplo, para algunas cardiopatías hay medicamentos habituales en reclamos que un tratamiento mensual tiene un costo real de 14 millones de pesos mensuales. ¿Sí? El aumento del costo de los medicamentos puede derivar en la falta de cobertura porque el sistema no lo puede financiar. Un sistema que debería ser una pirámide, que me promete salud, pero que cuando la tiene que garantizar no la va a poder cumplir porque no es sustentable. Entonces, esto empieza a aparecer. Hay que describir correctamente la cobertura. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que estoy reclamando? Y me tengo que basar en la necesidad del cliente de la cobertura y en ajustarla a la norma que ampara esa cobertura. Por eso tengo que saber qué es lo que estoy reclamando que sea exigible para la obra social o prepaga. Debe haber alguna norma que en el caso concreto le exija a la obra social o a la prepaga que cubra ese tratamiento, ese medicamento o esa intervención quirúrgica. Y esto va a estar, en primer lugar, en el contrato. Y si en el contrato no aparece, debería estar. Vamos a analizar dónde, generalmente lo vamos a ver en la web de la obra social o la prepaga. Va a estar descrito la cobertura en una letra muy chiquitita, ilegible, que nadie que contrató un servicio de salud ha leído, pero además va a estar en un piso que todos conocemos, que lo enunciamos hace un rato, que es esta resolución, la 202, del Programa Médico Obligatorio de Salud. El reclamo. Una forma eficiente de iniciar el reclamo y de la constitución en mora, yo recomiendo más la presentación donde expongo toda la situación en una nota a la obra social o la prepaga. Una nota que redactamos nosotros, no nuestro cliente, porque muchas veces el cliente ya viene con una cartita que le hizo a la obra social o a la prepaga, donde le dice que su médico le presenta la historia clínica, lo que ya la obra social o prepaga ya sabe. No, la nota la tengo que redactar yo, donde tengo que plantear todo lo que le voy a exigir en base a los derechos que me asisten. ¿Cuáles son esos derechos que me asisten? El contrato, el Programa Médico Obligatorio de Salud, la ley que específicamente regule esa contingencia, esa patología, y entonces ahí mismo es donde voy a encontrar la medida de mi reclamo, porque lo que yo no intime en la Constitución en mora no lo voy a poder reclamar en mi demanda de amparo. Y tiene que haber un correlato entre la constitución en mora que yo realicé y la acción que voy a desplegar después. Por eso la medida de mi reclamo va a estar en esta intimación. Yo no sé si ustedes en la práctica profesional o en el ejercicio profesional trabajaron la redacción de una carta documento, pero yo me encuentro mucho contestándolas o en la situación de tener que realizar una o de asesorar a alguien que es un colega generalmente, en la redacción de una carta documento. Y yo les recomiendo algo que a mí no me falla, que es una fórmula para la redacción de una carta documento. Toda carta documento, toda intimación, toda constitución en mora tiene que tener 3 elementos fundamentales: intimación, plazo y apercibimiento. Si esa estructura no está, la carta documento y la constitución en mora no existió. Esa intimación es a realizar la cobertura de la prestación que estoy solicitando. ¿Sí? Estoy diciendo que esta persona necesita un medicamento oncológico. ¿Qué voy a reclamar? La prestación que se otorgue el medicamento. ¿Pero voy a pedir la dosis que me están denegando o todas las dosis de todo el tratamiento? Todo el tratamiento. Es muy común ver amparos que piden la siguiente dosis. Y una vez que se otorga esa dosis, otra vez la persona tiene 21 días
para conseguir, porque es lo que cada 21 días va a necesitar someterse, en algunos casos, a se me fue el tratamiento oncológico y recibir la medicación oncológica, y generalmente hay alguna medicación que además de la que tiene que ver con el tratamiento, es una que hace que el tratamiento sea efectivo, que es una medicación complementaria, y esto lo va a tener cada 21 días. Entonces, si yo pido solo la medicación siguiente, me quedo sin el resto del tratamiento. Y esto pasa con todas las enfermedades crónicas. Y esto es un amparo mal realizado y una constitución en mora hecha y un gasto para el cliente enorme y un gasto para mí de recursos jurídicos, ¿no?, que tengo que desplegar eficientemente. Entonces, intimación. ¿A qué voy a intimar? A que se cubra la contingencia, que está amparada por una norma. La tengo que exponer a esa norma. Tengo que decir qué norma lo obliga o qué cláusula del contrato que tiene mi cliente lo ampara. Entonces tengo que describir esto concretamente, de manera clara y precisa en la intimación. Intimo a, por el plazo de, ¿bajo apercibimiento de qué? De iniciar acciones judiciales que van a derivar en un amparo, que va a ser la acción que estoy construyendo con esa constitución en mora. Y ahora sí, la pregunta de la colega. El plazo, lo que pregunta la colega es los servicios geriátricos. Parte también de la cobertura que puedo tener garantizada a través de algún contrato específico de salud. Sí, la cobertura, el plazo ahí, cuando ante la ausencia de plazos puedo yo interponer un plazo o fijar un plazo para que se dé el servicio y explicar cuál sería la consecuencia de no tener ese servicio. El desamparo de la persona, el abandono de persona, lo que va a constituir el efecto de que se cumple ese apercibimiento que estoy realizando. Pero digo, el respetar esta estructura de la intimación, el plazo, el apercibimiento, nos permite a nosotros luego tener constituido el relato de los hechos, que va a ser muy importante para mi amparo. Si el relato de los hechos va a contener la petición clara, precisa de lo que voy a estar reclamando. Entonces, hasta ahí, carta documento creo que quedó como instrumento claro. Intimación, plazo, apercibimiento, esa estructura, respetándola, voy a tener un reclamo eficiente y una constitución en mora eficiente para luego lo que va a ser el amparo, si es que lo realizo, porque puede ser que con una buena carta documento tenga garantizada la cobertura para el cliente. ¿Sí? Si esto está bien realizado, el colega que va a recibir la carta va también a gestionar la solución o va a intentar una solución. En la carta documento, volviendo a lo anterior, porque se me pasó, tengo que incorporar los datos del abogado y el contacto con el colega. Tengo que dar un teléfono. El colega que va a contestar la carta documento se puede querer poner en contacto conmigo, porque alguna información deficiente, a lo mejor en la solicitud de cobertura por parte del afiliado, puede haber llevado a que se haya denegado, por ejemplo, la cobertura del servicio. Y este error o este ejercicio burocrático que se realiza para tratar de cubrir el déficit de este cubo que habíamos enunciado al principio, puede hacer que se allane el camino para nuestro cliente. Y entonces una buena carta documento, la constitución en mora, el reclamo administrativo me puede llevar adelante una instancia de negociación que mientras estoy redactando mi amparo me permita conseguir la cobertura médico-asistencial que estoy solicitando. Y acá tengo una parte del formulario que pueden, en la página de la Superintendencia de Riesgo de Salud, van a tener, que depende del Ministerio de Salud, bueno, un ministerio
que no sabemos a veces si existe o no existe, con todas las creaciones de estructuras que aparecen y desaparecen en este momento de reformas del Estado, pero este es el formulario que hoy sigue vigente. Hay dos formularios, uno A y uno B, que uno es para obras sociales y el otro es para prepagas, ¿sí? La estructura del formulario es idéntica, tengo que identificar de manera clara y precisa, qué estoy solicitando. Lo mismo que necesité poner para la carta documento va a estar presente en este formulario. Puedo acompañar documentación que respalde lo que estoy solicitando. Puedo acompañar a este formulario también la documentación que acredite lo que estoy solicitando y el reclamo administrativo que a lo mejor estuve haciendo frente a la obra social y la prepaga. Copia de la carta documento que envié, lo que sea necesario. Todo esto no es que dejé de lado el amparo o la acción. Estoy preparando la acción de amparo. En esos días, mientras la estoy formulando, estoy realizando todo esto que me va a servir también para acompañar a mi demanda de amparo como documental. Yo lo recomiendo porque me ha pasado que llega la denuncia a la superintendencia, que comunican con la obra social. Cuando se comunican con la obra social, hablan con el representante legal de la obra social o la prepaga, y el representante legal en la carpeta ya tiene una carta de documento, una denuncia a la superintendencia de salud y un reclamo conducido por un abogado donde hay un teléfono. Llamo y digo, a ver, me saco esta futura contestación de demanda de encima. Y esto nos pasa a todos. Si yo me puedo sacar un trabajo de encima, ¿no lo hago? Lo adelanto. Bien. Para el colega que está del otro lado le pasa lo mismo. No es nuestro enemigo el colega. El colega lo podemos llamar por teléfono, nos puede llamar por teléfono y a lo mejor llegar a una solución sin tener una sentencia judicial. Existen casos donde esa no es la solución. ¿La colega? Quería consultar por el tema promesas, ¿no? Que es la mediación prejudicial en caso de amparo. Quería saber cómo ver con esto. Este reclamo es paralelo a ese que vos estás enunciando, es un reclamo de mediación en materia de salud que se crea con la idea de evitar la litigiosidad. En realidad no se ideó para evitar la litigiosidad. Debo decir que es un sistema para los que ejercemos, que no funciona. En las audiencias no se presentan las prestadoras de salud, es muy raro que lo hagan. Cuando se presentan, en general es porque saben que van a perder el amparo, y si se trata de un medicamento de alto costo, estoy hablando de medicamentos muy, muy caros, y no van a dar la cobertura, se presentan para firmar el formulario. ¿Es una instancia válida mientras estoy preparando el amparo? Sí, pero nunca dejo de realizar el amparo. Sí. El 379. 379 es el DNU de mediación en este tipo de casos. Bueno, ¿qué tengo que incluir en la demanda? Algo que suele preguntarse. Nombre, apellido, domicilio, datos del autor del acto perjudicial, es decir, quién es el que está realizando el acto, qué obra social, qué prepaga, bajo qué plan, qué cobertura, qué contrato. Tengo que identificar todo esto en la demanda de manera clara y precisa. No piense en una demanda extensa, piense en una demanda concreta. El que va a recibir la demanda va a recibir algo urgente, no puede entretenerse en extensas citas de doctrina y jurisprudencia, sobre todo si la saqué de Google, y no pensé en las herramientas que ofrece sí el sistema. Mientras estudiaban en la facultad, seguramente si estudiaron acá, van a encontrarse con que tuvieron durante todo el tiempo que estuvieron la ley gratis. ¿Sí? La biblioteca de la facultad ofrece hoy un sistema de acceso a la normativa muy amplio, a jurisprudencia y a doctrina. Esa doctrina está respaldada por una editorial que ha seleccionado el material, que ha
peinado, como quien se dice, el material. No me miren así, ya sé que no tengo pelo, pero sí ha peinado jurídicamente esto. ¿Qué quiere decir? Que lo que estoy citando tengo la certeza de que está extraído como sumario de un fallo real. Ante la duda, siempre consulten el fallo en extenso, léanlo, porque puede ser que lo que diga como sumario no se corresponda con lo que diga en la sentencia en extenso, o que a lo mejor estoy citando el voto minoritario en disidencia, que no fue lo que resuelve la mayoría, como observa el colega. Es decir, que hay muchas situaciones en las que citar mal una jurisprudencia puede embarrar una acción. No necesitamos para este tipo de acciones tan concretas un examen minucioso de la jurisprudencia. Lo que necesitamos es establecer si existía una obligación concreta de qué porcentaje de cobertura, si existía un 100%, el 100% de la cobertura, identificarla bien para saber que esa es la obligación que estoy reclamando y que constituye una arbitrariedad manifiesta el que no se cubra. Y entonces toda la acción tiene sentido. Hay que describir el acto ilegal o arbitrario que viola el derecho que estamos exigiendo, el derecho de nuestro cliente. Explicar la prestación o tratamiento que se requiere. Acá, el que va a leer no es un médico. Si bien me va a servir toda la documentación que me traiga el cliente sobre cuál es la patología y su descripción, si no tenemos el médico a mano que lo está atendiendo para consultarle, tenemos que consultar con algún especialista. Estamos pidiendo y tenemos que ser precisos en lo que estamos pidiendo, pero tenemos que poder explicarlo a alguien que no es un médico. Entonces tengo que identificar en la patología que esa patología corresponde con la patología que está cubierta por el sistema de salud. Y entonces ahí estoy ejerciendo correctamente la acción. Ofrecer todas las pruebas disponibles. Acá sí, todo lo que tenga que ver con probar el estado de salud y que ese estado de salud implica el reclamo que estoy realizando, me va a servir. Y tengo que proporcionarlo en la presentación que estoy formulando, en el amparo que estoy realizando. Todo tiene que estar claramente expuesto en esa acción. No requiere una acción de amparo una apertura a prueba, porque si esa apertura a prueba se diera, desnaturalizaría el amparo. ¿Sí? Si yo tengo que probar esto que estoy intentando realizar con alguna otra información o tipo o medio de prueba que no sea documental, y estoy realizando una acción que va a ser compleja, que sea rápida, expedita y eficiente para la cobertura de salud de una persona que en este momento está pasando por un tema serio que daña su integridad física y su vida. La medida cautelar. ¿Solicito una medida cautelar? Sí, soliciten la medida cautelar. Amparos que no tienen medida cautelar o amparos que son un calco, el amparo de la medida cautelar. La medida cautelar es lo que asegura el cumplimiento de la acción que estoy formulando. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Es el pedido urgente para que el tribunal ordene a la entidad de salud cumpla de manera provisoria. Por ejemplo, si se trata de medicamentos, bueno, dame la próxima dosis. Mientras resolvés el amparo, dame la dosis que necesita para los próximos 10 días, pero necesito todo el tratamiento. ¿Sí? No me dejes de brindar la maestra integradora al niño que está en la escuela. Necesito que esa persona esté. Entonces, ¿por qué? Y porque voy a afectar los derechos del niño y ahí puedo sacar todo el paraguas o todo mi abanico de normas en los cuales puedo fundar el derecho que me asiste. Pero necesito la obligación concreta de que se dé ese servicio y que esa cobertura sea financiada por el prestador de salud, por la obra social, por la prepaga. ¿Quién es nuestro demandado? Y acá empieza un tema con el tema de la competencia. Muchas acciones de amparo fracasan por la competencia y por un conflicto de competencia que empieza en nuestro estudio jurídico.
Cuando se trata de una obra social nacional, la debemos iniciar en un juzgado federal. ¿Qué juzgado federal? Contencioso administrativo federal. ¿Mm? Todo juicio contra el Estado por un contrato de servicios públicos contra el Estado Nacional o por una dependencia de obra social, como una obra social es nacional, va a tener competencia en un juzgado contencioso administrativo federal. Lo dispone el artículo 38 de la 23661. Tal es así, se tratará del Instituto Nacional de Obras Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, OSECAC también, vamos a tener como ejemplo. También aconsejo demandar de manera subsidiaria ¿a quién? A quien tiene que controlar a esa prestadora de salud. ¿Quién es? El Estado Nacional. Pero lo demando en forma subsidiaria, porque el que está obligado concretamente, ¿quién es? La obra social, por eso tiene competencia federal. Ojo, a mí me gusta mucho esto de usar el ojo. En caso de que la obra social sea provincial, aconsejo iniciarla en subsidio del Estado provincial, pero ya la competencia, ¿de quién va a ser? Contencioso administrativo provincial. En la provincia de Buenos Aires vamos a encontrar que cuando hacemos el sorteo en el Departamento Judicial de Lomas, ya mucho antes de que fuese digital, cuando era en papel, puede caer en cualquier juzgado. ¿Y esto por qué? ¿Por el exceso de litigiosidad? Sí. Me puede pasar que el amparo me caiga de salud en un juzgado de garantías, en un juez laboral. El primer amparo que yo tuve cayó en un juzgado laboral. Los jueces, no debería decirlo, pero los jueces provinciales tienden a que cuando el demandado es una obra social provincial, a escuchar nuestro reclamo, ¿sí? Es decir, a escucharlo en el sentido de que como el demandado es un prestador de servicios que también incluye a los judiciales, IOMA, vamos a encontrar un gran respaldo en nuestro reclamo, si es que está bien formulado, ¿no? Si tenemos problemas de competencia, si el relato no es claro y preciso, si no hay constitución en mora, si no hizo el reclamo administrativo y nuestro reclamo va a caer. No está sustentado. Ahora, si está bien sustentado, acciona rápidamente el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, no solo el de Lomas de Zamora, sino el de toda la provincia de Buenos Aires. La primera consecuencia de la presentación del amparo va a ser que notifique ¿a quién? Al representante fiscal, en primer lugar también, porque el demandado en subsidio es el Estado provincial, y a IOMA. Y a IOMA le va a pedir informes por el amparo. Le va a pedir informes sobre lo que yo estoy reclamando, ¿no? Y va a pedirle informe de cuál fue su actuar frente al reclamo y el por qué está denegando la cobertura. Va a contestar IOMA, por ejemplo, en este caso, va a contestar también el representante fiscal, porque es el representante del Estado, y puede suceder que en la contestación se allane. El allanamiento lo va a realizar no solamente porque puede realizar la cobertura en este caso, sino que lo va a hacer para evitar las costas. Y en las costas están nuestros honorarios, muchachos. ¿Vieron por qué era importante también lograr la solución antes? Porque ahí ya también puedo cobrar. Pero cuando se allana, las costas van a ir para mi cliente. Entonces, esto es importante entenderlo, porque ¿puedo apelar las costas? Sí, puedo apelar las costas, puedo probar que el retraso se debió y que la acción que yo intenté y que pedí que se condene en costas, la estoy formulando porque hubo todo este retraso, hubo toda esta actividad previa a realizar el amparo que me llevó a esta instancia. Y yo creí tener derecho a reclamar porque había una negativa contundente a realizar una prestación obligatoria en el marco del contrato derivado del derecho a la salud de esta persona. Entonces, ahí puedo recibir en una instancia de apelación el favor de tener las costas en contra de la accionada.
Pero bueno, este es un detalle que tengo que aclarar porque todos estamos aquí por los honorarios, ¿no? Todo no, el trabajo dignifica, no, dignifica nuestro salario, ¿no? No el trabajo, sino el esclavo hubiese tenido un trabajo súper digno, y no, no era digno. Lo que dignifica es el salario. Nuevo ojo con el tema de la competencia. Adviértase que para iniciar un amparo contra una obra social de la Ciudad de Buenos Aires debe realizarse ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que antes no existía, que hace poco que tenemos como una instancia de acción. Antiguamente, antes de la existencia de este fuero, todo iba derivado a la justicia contencioso administrativo federal, a pesar de que la ciudad de Buenos Aires ya era una ciudad autónoma, no tenía la existencia de estos juzgados que no estaban creados. Al igual que cuando se inicia contra el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires o una sociedad del Estado, vamos a tener que ir a este fuero. Prepaga. Cuando se inicia la acción de amparo de salud contra una empresa de medicina prepaga, es competente la justicia del fuero civil y comercial. Esto se aplica tanto para la provincia de Buenos Aires como para la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Vamos a ir a la justicia ordinaria, pero en lo civil y comercial. Aquí vuelvo a decir, tengo que tener justificada la competencia, pero lo que va a pasar en Loma de Zamora es que voy a tener el contencioso administrativo o puede caerme el amparo en alguien que no conoce las de derecho administrativo, de impugnación de actos administrativos, como estoy cuestionando en este caso, pero que normalmente tratan con estas cuestiones. No piensen que porque les cayó en un juzgado de garantías no va a saber cómo tratar. ¿Existen algunas particularidades? Sí, existen. ¿Puede ser que se equivoque el juez de garantías cuando recibe nuestro amparo? Sí, pero es parte de lo habitual en la provincia de Buenos Aires. Puede caer en cualquier juzgado, ¿sí? Y esto es normal y habitual, no se asusten. Ejemplo de un objeto claro. Venimos por medio del presente a promover una acción de amparo contra el Instituto de Obra Social. Esto estoy inventado, ¿eh? Porque lo saqué de una presentación que teníamos. Contra el Instituto de Obra Social de Corrientes, con domicilio en tal lugar. Ven que pongo el domicilio. La acción se persigue para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución número tal, emanada de la obra social, demandada en carácter de medida cautelar innovativa, se ordene la incorporación del beneficiario a la misma en su calidad de menor, ¿no? Acá había un menor con una patología particular que le estaban denegando incluirlo en el plan médico familiar por la patología que tenía. ¿Sí? En este caso estoy planteando la arbitrariedad del acto que me deniega la no inclusión del menor en la cobertura médica obligatoria que contiene cualquier contrato de obra social. ¿Hasta acá me siguieron? Es claro y preciso. Identifico en pocos renglones todo lo que estoy reclamando. ¿Quién? ¿A quién le reclamo? ¿En base a qué? ¿Qué acto administrativo o qué nota o qué documento me negó? Puede ser que en el reclamo que hice previo me hayan contestado una carta documento y entonces voy a identificar el instrumento de la carta documento con la fecha, con la recepción, con el número de la carta documento y entonces de esa manera tengo identificado el acto que me denegó la cobertura. Y es lo que estoy impugnando en el reclamo que estoy realizando. Hechos. Los hechos, luego debe escribirse los hechos, se recomienda solamente los pertinentes, explicarlos claramente. ¿Cuáles son los hechos en mi amparo? Tengo esta persona con esta patología que corresponde a estas prestaciones garantizadas por ley y la falta de cobertura de la misma por parte de esta prestadora de servicios. ¿A quién demando? En este caso, tengo que corresponder el reclamo a lo que estoy realizando. Si es una obra social, es una prepaga, de dónde es la obra social, de dónde es la prepaga, voy a saber a quién voy a estar demandando.
El derecho. El derecho lo acabamos de ver en los cuadros anteriores. O hay una norma específica o hay un programa médico obligatorio que incluye un grupo de contingencias, medicamentos que tienen que estar cubiertos. Y entonces tengo el derecho que me asiste. ¿Qué otra cuestión puedo agregar para presentar este derecho a la salud? Jurisprudencia, doctrina, en el caso de que me sirva para el reclamo, señala, aporta el colega, tratados internacionales. Tratados internacionales. Cuando tengo personas con discapacidad, tengo dos instrumentos muy importantes. Uno, ¿cómo? Ajustes razonables, en el caso de personas con discapacidad, y también puedo incluir en estas cuestiones los tratados que me sirvan específicamente con la patología que estoy describiendo. En el tema de discapacidad, los sistemas de apoyo que señalaba el colega, pero también hay dos instrumentos muy importantes. Uno internacional que tiene jerarquía constitucional, es un tratado de Naciones Unidas, la Convención sobre de Discapacidad Internacional, y la americana es un poco menor la protección, pero voy a encontrar otras. Hay que buscar la que se ajuste a mi reclamo, ¿sí? Las dos, una está jerarquizada, tiene jerarquía, la otra tiene jerarquía superior a las leyes. Es decir, que si hay una norma inferior que la contrapone, me va a prevalecer el tratado. Y si había un reconocimiento de una prestación que se quitó, puedo ampararme en la no progresividad que vimos al principio para sostener que no puede eliminarse, que no puede derogarse una prestación por un decreto cuando hay una norma superior que me obliga a la progresividad. ¿Cuál es el tratado? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos dos instrumentos me hablan de la progresividad. El 26 de la Convención Americana me habla de la progresividad y la no regresividad como consecuencia derivada de esto. Esto lo digo, lo repito justamente por el tema de por ahí que puedan tomar nota de esto. Toda la documental posible ya lo habíamos aclarado, ¿no? Toda la documental tiene que estar presente. No puedo pensar en que va a haber una instancia posterior e incluirla. Es preferible demorar unas horas en la presentación del amparo e incluir todo lo que pueda ser posible. ¿Qué puede ser todo lo posible? Un resumen de la historia clínica bien fundado por parte del profesional que está atendiendo a la persona. Es difícil hoy porque muchas veces la persona tarda en ver al profesional, que está cargada su agenda, que tiene mucho tiempo hasta que consigue un turno. Bueno, esto es derivado del colapso del sistema de salud, pero es muy importante tener un buen resumen de la historia clínica para exponer el cuadro médico y que ese cuadro médico a lo mejor me prueba que la persona está en la situación concreta que lo ampara la ley. Entonces es importante que esté en la documental todo esto que decíamos. Cautelar. Y acá hay algún ejemplo también. Luego de incluir un punto que diga la medida cautelar, en ella debemos describir qué es lo que solicitarla y peticionarla con habilitación de días y horas inhábiles. Pensemos en que a lo mejor si tengo que llegar a notificar al sanatorio, el sanatorio tiene que recibirlo en cualquier momento para, por ejemplo, pedir la fecha o la hora y agendar el quirófano para la persona. Si tengo que notificar, por ejemplo, o es parte de la cautela, esto a veces falta. Lo que no pedí, lo que me olvidé de pedir, es muy difícil conseguirlo luego en el despacho que va a realizar el profesional, colega nuestro, que es el que redacta la sentencia del amparo o la solicitud de la medida cautelar, la que concede la medida cautelar.
todo lo que nosotros describimos de manera ordenada, luego va a ser el orden en que va a ser despachado. Y todo lo que no pedimos va a estar afectado de la misma manera. Tratemos de ser ordenados en el amparo, en la redacción, más que en cualquier otro reclamo, porque estamos hablando de una petición urgente y cada vez que entra el expediente a despacho, perdemos tiempo. Si un despacho normal en tribunales tarda una eternidad, en una sucesión, imagínense un caso urgente, donde puede haber horas de diferencia para distinguir entre la vida y la muerte. Vengo a solicitar, se ordene a la accionada con habilitación de días y horas inhábiles, inaudita parte, y hasta tanto se resuelve la pretensión de fondo aquí deducida, atento al periodo de desamparo de cobertura social, que podría resultar gravemente perjudicial e irreversible para la salud de mi hijo menor de edad, la inmediata incorporación del beneficiario de obra social a el niño tal, DNI inventado, bajo perseguimiento de astreintes, a lo que puede utilizar como recurso para que presionar a la obra social a que lo haga rápidamente y desobediencia de la orden judicial. Todo esto puede estar incorporado en la petición de la medida cautelar. Petitorio, vamos llegando al final y a las dudas que tengan. Luego tenemos que redactar el petitorio en términos claros y precisos. Todo lo que yo reclamé, punto por punto, va a estar presente en ese petitorio. Y este petitorio, si ustedes prestan atención, cuando vean a la persona que va a despachar, ese petitorio va a tener el orden en que va, si está bien hecho, el orden en que va a tener que ir resolviendo la cuestión en el despacho de la sentencia del amparo. Nos tenga por presentados el nombre, representación, en este caso del hijo menor, constituido el domicilio, por deducida la acción de amparo, se adjunten las documentales acompañadas, se reserven originales en caja fuerte, cuando esto sea en papel, esto puede pasar en algunas provincias, en este caso era Corrientes. Se tenga presente las pruebas ofrecidas, produciéndose las mismas en su etapa procesal oportuna, habilitación de días y horas inhábiles, se haga lugar a la medida cautelar solicitada. El negocio de los amparos. Fíjense, la totalidad de los amparos presentados hasta el año pasado representaron 4.658.872,23 centavos. Este número es tremendo, ¿no? ¿Esto qué marca? Que hay un déficit enorme en la cobertura y una gran litigiosidad. Es decir, que esto camina. Y este es el resultado de los amparos resueltos. Después están los amparos que se rechazaron por la mala confección del amparo, porque no eran competentes los juzgados, porque se presentó fuera de término, porque se concedió el amparo al solo notificarse, es decir, que se dio la prestación, se allanó, es decir, que no hubo sentencia. Estos solo son los que tuvieron sentencia. Y este es el número que representa. Los costos. Estos son medicamentos, únicamente medicamentos. Y fíjense los costos de estos medicamentos. Realmente un costo enormísimo dentro del sistema de salud, que tienen en su mayoría se consiguen o se llega a tener la cobertura gracias a un abogado que presenta un amparo. Porque de otra manera la obra social de la prepaga no se hace cargo, por más que esté obligado por una ley, a realizar la cobertura. Entonces este es un gran problema del sistema de salud y en donde realmente el abogado hace un servicio de justicia, es auxiliar del servicio de justicia, ¿no? Y es una tarea enorme que realiza el abogado en la cobertura de salud. Según los datos de la información recolectada, el 38% de los accionantes accede
a su requerimiento con el financiamiento del sistema público. Es decir, que el privado no cubre y cubre el sistema público en subsidio. Dentro del sistema público, casi el 78% es financiado por el Estado Nacional, teniendo en cuenta a este como demandas al Ministerio de Salud de la Nación y otros organismos de la Administración Pública Nacional, también el Ministerio de Desarrollo Social. El 22% restante es financiado por otros sistemas como PAMI, Incluir Salud, APROS, otros sistemas. En el año 2021, el 28% de las demandas fueron presentadas contra obras sociales y o prepagas y subsidiariamente se demandó al sistema de salud. La distribución de los amparos. Fíjense ahí en el mapa, tenemos que el 14,18% se producen en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El 14 es un número enorme, si lo pensamos, porque tiene 3 millones de habitantes contra, por ejemplo, 19 millones de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, con el 34% de las demandas de amparo por distintas contingencias que se desarrollan dentro del sistema de salud. Las principales, como les decía, Galeno, Medicus, Medife, Omin, OSDE, Swissmedica, no los nombro por hacer propaganda, sino una propaganda en todo caso negativa, porque tuvieron ingresos por 6.800 millones de dólares, promedios entre 2015 y 2022. Y en su conjunto acumularon 44.400 millones de dólares. Son casi 6 empresas que concentran el 76% de los pocos más de 6 millones de abonados que tiene la medicina prepaga. Entonces hay recursos mal administrados con un sistema que ofrece algo que no puede de alguna manera realizar. Van a haber planes seductores de salud, como novedades como Plan Joven. Entonces muchos jóvenes entran a un plan o quieren seducir a los jóvenes para que con un tratamiento estético o que no sea esencial accedan al sistema, porque claro, es alguien sano que no requiere del sistema de salud para patologías graves, entonces es pura ganancia para el sistema. Pero tenemos la contrapartida de que cuando la persona se enferma, el sistema privado no absorbe la totalidad de ese sistema y lo que tenemos, o esas contingencias, y tenemos a un Estado nacional, en este caso el Estado provincial mucho más en este último momento, en este último tiempo, no puede resolver estas cuestiones derivadas del sistema de salud que enunciamos desde un principio, ¿no? El sistema está quebrado, está colapsado, quizás desde antes de la pandemia, pero la pandemia lo que demostró es la fragilidad que podía llegar a tener el sistema y tenemos un sistema que no está dando respuesta adecuada a las contingencias derivadas del derecho a la salud, que sí tenemos muy fuertemente protegido en nuestro sistema de salud nacional. Así que, por mi parte, yo me entrego a las preguntas que puedan tener. Sé que les robé bastante tiempo. Estamos cerca del final. La colega tiene una pregunta. Se tiene que hacer la biopsia y no se lo tiene que cubrir. Yo no sé dónde presentar la demanda, porque yo, por ejemplo, en partícula federal no tengo la provincial. Yo sé que Galeno tiene sede, pero provincia de Buenos Aires y en capital. Podés presentarla en provincia de Buenos Aires. Sí, porque el servicio se está prestando para el cliente en la provincia de Buenos Aires, las prestaciones están acá, que debe estar atendiéndose en un sanatorio o en un establecimiento de la provincia, y entonces de esa manera podés vincular y justificar la competencia. Hay una muy buena pregunta de la colega respecto de una prepaga, era Galeno. Galeno. Lo tengo que repetir por el Zoom, no es que estoy loco. Pero sí, puedo justificar la competencia. Hay que justificarla esa competencia, más que nada por el desconocimiento del que reciba el amparo.
Sí, las más habituales en este momento están siendo las prepagas, no las obras sociales. Las obras sociales tienen una cuestión que a veces hay sí, hay una ecuación quebrada del sistema, un déficit, hay una bicicleta que tienen que realizar y tienen que acomodar los números constantemente y tienen una asistencia del Estado, muchas veces demorada, y también lo realizan también con el profesional. El profesional, para los que tengan colegas, amigos médicos, van a saber que las prepagas o las obras sociales son las que más tardan en pagar, pero las prepagas son las que más tardan dentro del sistema de salud. Entonces la persona piensa que tiene una prepaga muy cara, en este momento mucho más alta que un alquiler de una casa, pero cuando tiene un problema concreto, se entera que el médico que lo está asistiendo hace 6 meses que no cobra ninguna de sus consultas, que la prestación que está necesitando urgente no va a ser cubierta o va a ser rechazada o va a ser demorada, y entonces ahí empieza la problemática y el derrotero del pobre paciente, que en nuestro caso es un cliente, que es alguien que tiene que esperar la respuesta de un sistema colapsado. ¿Hace tiempo que el sistema está colapsado? Sí. Hace poco tiempo que el sistema está casi nulificado. Es decir, que cuando tengo la presencia de una enfermedad crónica, sí o sí voy a tener una problemática concreta. Y ya no es porque un medicamento no entra al país por el precio del dólar, es porque no hay posibilidades de realizar la cobertura. Entonces es más fácil incluso cubrir un tratamiento médico estético que cubrir una operación de un cambio de válvula, ¿sí? O una prestación concreta, pero que tenga una complejidad en la intervención, ¿sí? Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, por ahí un médico pide un adicional para realizar la intervención quirúrgica que antes no pedía. ¿Por qué? Porque la obra social o la prepaga no está pagando. Y la persona tiene que pagarle los honorarios a todo el equipo, al asistente médico, a la enfermera, al anestesista, necesita una malla, bueno, y todo eso va complejizando la intervención o la práctica concreta médica que tiene que realizarse. ¿Dudas? No sé si hay alguna por acá. Entonces, agotamos la vía administrativa. Es un consejo que yo formulo cuando necesito medir si realmente puedo llegar a tener una respuesta. Y es donde me tengo que preguntar si quiero hacer sí o sí una acción judicial o si quiero solucionar el problema concreto que tiene mi cliente. ¿Sí? Es mi recomendación. Me ha pasado que en el desarrollo del reclamo administrativo resuelvo sin hacer el amparo. ¿Sí? Sobre todo cuando se trata de una enfermedad crónica, porque ¿qué pasa? En la enfermedad crónica voy a tener al cliente, que es un paciente para la obra social, durante un largo tiempo. Y no voy a tener a alguien que va a insistir constantemente en la cuestión. No se va a agotar con una intervención quirúrgica concreta, sino que tengo una enfermedad y hay una ley concreta que lo va a obligar a realizar la cobertura. Entonces, a veces puedo lograr tener la solución en el reclamo administrativo o en la intimación. Vuelvo a decir, si está bien hecha. Sí, yo lo recomiendo. Suelen demorar en contestar antes de que, o sea, yo me apuro y ya presento el amparo. Debería no demorar, depende de la situación, debería no demorar, si yo tomo el caso desde el inicio, desde que está diagnosticada la persona, no más de algunas semanas, ¿sí? Sí, si yo no tengo semanas, si no tengo esas semanas, tengo que ir directamente al amparo, pero voy a tener que constituirlo en mora. Elijan la manera en que lo voy a hacer. Yo creo que la carta de documento es el instrumento que acredita más fácilmente el reclamo concreto que voy a realizar. Ahora, si quiero extender un poco más lo que estoy presentando, recomiendo la nota o las dos cosas. ¿Sí? Tengo que probar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy realizando? A mí me pasa que muchas veces realizo la nota frente a la prepaga y la prepaga se comunica conmigo de manera inmediata, prácticamente desde que estoy solicitándolo.
Porque cuando ve la firma de un letrado, si está bien conducido el reclamo y está viendo que hay un abogado que va a mediar con el paciente y va a tratar de darle algún tipo de respuesta. Obviamente no va a ser la totalidad de lo que estoy reclamando, pero estoy solucionando el problema del cliente. ¿Sí? Y estoy evitando una acción judicial que lleva un tiempo de preparación. Y en mi estudio no voy a tener solo un amparo para presentar. Voy a tener muchas otras cosas, a lo mejor un laboral o otras cuestiones para realizar. Y el amparo es una acción rápida que requiere mucha dedicación porque tengo que estar atento al despacho, tengo que insistir, si es necesario tengo que pedir audiencia, tengo que acercarme de manera presencial al juzgado, tengo que esperar la respuesta inmediata. Yo he presentado amparos y cuando sabía quién era el que me había tocado, me presento en el juzgado y hablo con las autoridades judiciales, pido una audiencia, trato de explicar la cuestión y de señalar que es algo urgente, ¿no? Tengo que estarle encima. Obviamente, si es algo que voy a estar encima de la cuestión, exige por parte del cliente un honorario elevado, ¿no? Es una dedicación alta la que voy a realizar, de mucho tiempo y de exclusividad en los días que me toque resolver ese amparo. Y bueno, ¿cómo se suele poner? Bueno, la ley de honorario fija un honorario mínimo, creo que son 20 IUs, si no me equivoco. Yo veo cuál es el reclamo. Si estoy reclamando un medicamento que tiene un alto precio, estoy pensando en medicamentos que a lo mejor una dosis sale 10 millones de pesos, obviamente. Yo no estoy en condiciones de cobrarle a lo mejor el medicamento, pero tengo que ver a quién está formulando el reclamo, qué prepaga tiene. Si a lo mejor veo, el cliente tiene una prepaga de un precio muy alto y tiene un buen nivel y puede hacer solventar esta acción, voy a conversar ese precio y voy a explicar la exclusividad que tiene la acción. Entonces voy a pedir un honorario elevado, que tiene un piso, 20 IUs. Son 43.000 y pico de pesos cada IUs. Saquen la cuenta, no, me perdí. Soy abogado y por eso no sé nada de matemáticas. Última pregunta porque me están apurando. No, mentira. Hay una fase al derecho. Uno podría hacer un reclamo y está dentro de los ámbitos internacionales que emana la Comisión Interamericana de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, no sé, una cama ortopédica podría estar dentro de las prestaciones básicas, pero sin solicitar esos ajustes razonables. Podría invocar un tratado internacional, esas cuestiones. Sí, acá el colega pregunta sobre una prestación que podría no estar incluida. En general, lo que tiene que ver con temas de discapacidad, si yo explico, como tiene una cobertura amplia en nuestro sistema, si explico cuál es la cobertura y la necesidad, generalmente va a incluirse o voy a pedirle inclusión en el caso de que no esté. Y ahí está la creatividad del abogado en la medida del reclamo. Tengo que justificar que es esencial para garantizar la igualdad de trato que me garantiza el Tratado Internacional y la Convención específica en materia de discapacidad. Gracias a todos, a todas, muy amables. Gracias. Espero que les haya gustado, que les haya interesado y que litiguen en el sistema. Vamos a sacar una foto con acá, el doctor Pitiel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo la semana que viene en la clase 16. Sí. ¿Sí? Bueno, me extendí demasiado por ahí. No, tengo que Sí. finalizar.